Mi nombre es Josafat Hernández, soy profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE. Yo me dedico a temas de economía política, me dedico a filosofía de la economía y bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. En general, mi balance en términos económicos, políticos y sociales es que es positivo lo que se logró en este gobierno. También porque en gran medida partíamos de un país que estaba profundamente devastado por la etapa neoliberal. No olvidemos que cuando López Obrador llegó al poder en el 2018, este país estaba pues totalmente metido en temas relacionados con estancamiento económico, había una renegociación con la extrema derecha, en este caso Donald Trump, respecto al Tratado de Libre Comercio, había un proceso también de proliferación de la corrupción, una serie de privilegios, de desigualdades, etcétera, y todo eso heredó estructuras muy complejas de cambiar en solo 6 años. Sin embargo, una cosa que me pareció increíble es que en este gobierno López Obrador logró lo que se podría hacer en 2 o 3 sexenios en 6 años. Entonces, uno de los temas que me parece fundamentales es la reducción de la pobreza. La reducción de la pobreza es de aproximadamente 9 millones en este plazo de 6 años, gracias a los programas sociales. Entonces, ese es un gran logro. Un segundo gran logro es que se redujo la desigualdad. Hubo una reducción debido a que se fueron acabando los privilegios de sectores de las élites. Antes se evadían impuestos, ahora ya pagan los impuestos. Hubo desaparición de muchísimos fideicomisos y todo el tema de la corrupción me parece que se avanzó de una forma muy importante en este sexenio porque lo que se logró fue frenar en seco procesos de privatización, se logró frenar en seco procesos de pagar altas pensiones. En este caso ya estamos viendo que la reforma al Poder Judicial que se acaba de aprobar va a terminar con privilegios de los ministros, ¿no? Que ganaban aproximadamente, bueno, siguen ganando aproximadamente 790,000 pesos mensuales. Lo que gana un ministro en un mes, un trabajador que gana aproximadamente 7,000 pesos mensuales, tendría que trabajar 10 años para ganar lo que el otro gana en un mes. Entonces, ese tipo de cosas están cambiando, se están transformando en este gobierno. Y en términos económicos, hay que decir que durante estos 6 años tuvimos muchísimas turbulencias internacionales. Una es esta que ya mencionaba, que es el ascenso de la extrema derecha de Donald Trump, que lo que hizo fue generar una renegociación del Tratado de Libre Comercio para llevar un montón de inversión que había en México a su país, a Estados Unidos, y también se impuso una serie de políticas relacionadas con la inmigración, relacionadas también con la relación de México con otros países, y en cierto modo el TEMEC va a ser un gran pendiente que se va a tener que renegociar en 2026, pero me parece que pese a esa situación, el gobierno de México logró sortear bastante bien, primero el gobierno de Trump, después el gobierno de Biden. Respecto a la pandemia generó una situación internacional súper adversa, cayó el PIB aproximadamente 8% en 2020 y después hubo una recuperación bastante sostenida, bastante rápida, de tal manera que México, por un lado, pasó a crecer aproximadamente 3.5% 2021, 2022, 2023 y ahora 2024 se habla también del 3%. Es un crecimiento sostenido donde también hubo un incremento del salario de aproximadamente, fueron 20% anuales. Durante todo el sexenio va a ser 120% del incremento salarial y también pues el tema de haber dado dignidad a la población por medio de las pensiones, por medio de los programas sociales. Eso va a generar una gran capacidad de compra al interior del país, de tal manera que el mercado interno se fortaleció. Vemos que también el peso se convirtió en una moneda que se fortaleció a nivel internacional. Decía en su informe de López Obrador que casi en 20 años no se había
tenido el proceso de recuperación del poder adquisitivo del peso frente al dólar, ¿no? Llegamos a tener aproximadamente 16 pesos por dólar, lo cual fue muy interesante. Luego después hubo turbulencias, etcétera, pero digamos el peso está bastante bien sustentado. Los flujos del nearshoring fueron muy altos, alcanzó una cifra récord en 2023 de 33,000 millones de dólares de flujos del nearshoring. En este año van aproximadamente 31,000 millones de dólares. Entonces tenemos un país que está trayendo inversión, sigue llegando las remesas de los Estados Unidos, igualmente cifras récord. La pandemia pues generó una situación muy complicada en términos económicos, pero la economía mexicana creció y digamos dentro de los grandes logros es que México pasó de ser la 15ª economía a ser la 12ª economía del planeta en términos de importancia. Entonces tenemos una economía más grande, tenemos reducción de la pobreza, tenemos reducción de la desigualdad, tenemos finanzas públicas sanas, porque gracias a la política de austeridad republicana se eliminaron gastos superfluos, gastos que tenían que ver también con despilfarro, se eliminó gran parte de gasto que iba a corrupción y se canalizó al bienestar. Entonces me parece que en ese sentido tenemos también inflación controlada, a diferencia de otros países como Argentina, que han llegado a inflaciones de 200%, en el caso de Venezuela peor. México ha tenido un nivel de inflación por muy alto, aproximadamente 9%, y ese fue el nivel más alto. Actualmente es aproximadamente del 4%, 3%, entonces se ha mantenido lo que los economistas llaman equilibrio macroeconómico, se frenó en seco la privatización, aumentó los programas sociales, generó, digamos, esto mayor fortalecimiento del mercado interno, y me parece que hubo en este contexto una transformación de las estructuras económicas neoliberales que se fueron heredando y estamos gradualmente construyendo un nuevo sistema dentro del propio capitalismo, pero digamos que sigue la vía que podemos llamar post-neoliberal, con la concepción de López Obrador y de todo el movimiento de la Cuarta Transformación, de lo que se conoce como humanismo mexicano, que pone en el centro lo humano frente al capital, aplicado a México, y por otro lado el desarrollo de la economía moral, que al final se cambia el eje, es decir, la racionalidad de las políticas públicas no es el incremento de las ganancias de las empresas, tal y como era en la época neoliberal, que básicamente Ronald Reagan fue el que inició todo este rollo cuando dice la economía del lado de la oferta, ¿no? Digamos, esta idea de que todas las políticas públicas tenían que estar sometidas a los intereses del gran capital cambió. Y en este gobierno lo que se puso en el centro fue el bienestar. Por eso es economía moral, porque se está moralizando otra vez, digamos, las relaciones económicas, políticas y sociales entre la población. Y uno de los temas que me parece que es una consecuencia de esta transformación económica que en el siguiente sexenio seguramente se va a ir profundizando, es el cambio de conciencia en la población. Recientemente estuve en el Zócalo y estuve preguntándole a la gente qué pensaba sobre este sexenio, qué fue lo que más les gustó, etcétera. Y hubo una respuesta que me encantó de una persona, de un señor que estaba vendiendo unas tazas de López Obrador. Él dijo, bueno, yo ya siento nostalgia porque se nos va nuestro presidente, pero lo que yo valoro más de este sexenio es el amor. Así dijo, es el amor, porque en el sentido que nosotros éramos personas abandonadas por el Estado, en cierta forma el Estado ahora nos está dando dignidad y entre nosotros, entre la población se generaron sentimientos de unidad, sentimientos de hermandad, sentimientos de solidaridad. Entonces eso es muy importante porque para mí lo más profundo en este gobierno, tomando en cuenta lo que dijo este compañero, es que en este gobierno se creó pueblo. Se creó unidad popular, se creó nacionalismo y se creó, pues digamos, las condiciones que permiten generar mayor movilización del pueblo. Hubo un cambio de conciencia, un cambio cultural que lo que va a hacer es generar una nueva idea de democracia. Me parece que vamos a pasar de una idea de democracia liberal a una democracia popular, donde el pueblo va a ser más fuerte, más empoderado, donde el pueblo no va a dejar
tan fácilmente que se reviertan las reformas. Con las mayorías calificadas se vienen más cambios constitucionales, los programas sociales ya son un derecho constitucional y me parece que en ese sentido estamos en un momento de refundación de la República. Entonces yo creo que en gran medida la cuarta transformación es una transformación también de conciencias, es una transformación de instituciones, es una transformación histórica muy profunda, pacífica, y me parece que desde aquí se ha generado toda una irradiación de una visión de izquierda al mundo entero, de tal manera que somos referentes en Francia, en España, en Estados Unidos, en América Latina, de ser gobiernos de izquierda que funcionan bien, que son capaces de mantener una gobernabilidad, una economía estable y profundizar cambios en un sentido posneoliberal. Lo podemos ver en gobiernos que son neoliberales de América Latina, que tuvieron una gestión desastrosa de la pandemia, y lo podemos ver en el caso de Ecuador, que por ejemplo en ese país es el país que tuvo la mayor mortandad en términos de la pandemia. Yo recuerdo el caso de Quito en particular, de Guayaquil, que era bueno, es un pueblo, es una ciudad que tuvo una mayor presión hospitalaria porque los hospitales pues, fueron prácticamente desbordados por la pandemia, ¿no? Aquí en México, ¿qué es lo que hubiera pasado con un gobierno neoliberal? Pues lo que sabemos es que en la etapa neoliberal con Narro, por ejemplo, 300 hospitales fueron, digamos, desmantelados, 300 hospitales. No se invirtió para nada en incrementar la capacidad hospitalaria de nuestro país. De todos los países de la OCDE, me parece que éramos el país que tenía la mayor vulnerabilidad en términos del sistema hospitalario, porque por cada 1000 personas teníamos solo una cama para 1000 personas, una cama hospitalaria, mientras países como Alemania me parece que tenían 3 veces más, 3 o 4 veces más, no recuerdo bien exactamente el dato, pero digamos ahí lo que vemos es que México tenía todos los ingredientes en ese momento para que esto fuera una catástrofe, y al final se gestionó de una forma adecuada, de una forma suficientemente bien. La gente, a diferencia de otros países, no sintió esa sensación de que el Estado los estuviera, digamos, controlando de una forma dictatorial, de una forma totalitaria. No se generaron sentimientos antiestado como sí pasaron en Argentina, que con el gobierno de Alberto Fernández hubo un proceso de que la gente estuvo encerrada durante varios meses, y esa gente muchas veces se sintió vulnerada en su libertad, y son los que después gritaron viva la libertad, carajo, en el sentido de que pues ellos estaban todo el tiempo encerrados. Llega Milei y les dice por medio de redes sociales que hay una conspiración comunista para controlarles, etcétera, y entonces se difundió, ¿no? En México no hubo una proliferación de teorías de la conspiración gracias a que hubo una gestión más responsable que tomó en cuenta también la salud mental de la población. Digamos, en ese sentido, todo mi reconocimiento a Hugo López-Gatell por haber hecho un gran trabajo en ese sentido, y también todo el gobierno que lo que hizo fue priorizar, buscar crear los mecanismos para coordinar la vida económica, de tal manera que nuestro país, a diferencia de Argentina, no se detuvo la economía. Entonces eso es muy importante, porque el tema del semáforo epidemiológico, el tema de ver actividades prioritarias y ver cómo se sigue creciendo, abrir las puertas para que siga llegando el turismo, etcétera, lo que hizo fue construir una situación en nuestro país que tampoco fue la debacle económica, ¿no? A diferencia de lo que pasó en Argentina, que allá hubo debacle económica, hubo proliferación de teorías de la conspiración, todo eso favoreció a la extrema derecha, hubo un incremento de la inflación brutal, y pues bueno, ahora Argentina es una catástrofe, porque Milei es un gobierno profundamente de derecha, criminal, que va en contra de la población. Nada de eso pasó en México, afortunadamente, porque tuvimos una muy buena gestión de la pandemia, desde mi punto de vista. Por ejemplo, uno de los temas que se va a tener que seguir discutiendo y viendo toda la posibilidad de ver a partir de un análisis de correlación de fuerzas es la reforma fiscal, que al final es uno de los grandes temas que siempre sale constantemente. Este gobierno de López Obrador lo que logró hacer con la ley de austeridad republicana fue sacar
ingresos a partir de una gestión más responsable de las finanzas públicas, y eso permitió ampliar la capacidad fiscal para hacer programas sociales, hacer proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el Transísmico, etcétera, y se usó, digamos, en ese sentido los recursos públicos de una forma que permitieran construir soberanía energética, mayor capacidad de movilidad, etcétera, ¿no? En el gobierno de Claudia lo que va a pasar, desde mi punto de vista, es que la capacidad de maniobra que nos deja la ley de austeridad republicana es algo que se tendría que analizar para ver qué tanto podemos seguirnos movilizándonos por medio de esa capacidad fiscal que todavía se puede hacer. Digamos, en ese sentido me queda clarísimo que Raquel Buenrostro y los compañeros que van a estar al frente de la unidad financiera, de inteligencia financiera, van a estar ampliando la capacidad fiscal por medio de hacer que paguen impuestos los que deben de pagar, pero al mismo tiempo se va a tener que ver la capacidad de gestión de los recursos por medio de esta posible reforma fiscal, considerando pues tener mayores recursos para ello, ¿no? Por otro lado, otro de los grandes temas que va a haber es la renegociación del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá en 2026, y en ese contexto lo que vamos a necesitar como país es apoyar con todo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque sí se va a venir muy duro, digamos, si gana Donald Trump la renegociación del TEMEC, porque si de por sí es leonino, en esta segunda negociación va a ser todavía más con Donald Trump. Si llega Kamala Harris, pues también el escenario puede ser muy adverso, porque ella pues tiene una visión geopolítica muy importante para volver a Estados Unidos la potencia global indiscutible, y seguramente van a querer someter a México, como lo ha intentado hacer el gobierno de Biden, siendo muy injerencista, ¿no? Por ejemplo, ahora vimos cómo el embajador opinó sobre el tema de la reforma del Poder Judicial, y me parece que esa misma tónica puede seguir pasando cuando vengan más reformas del Plan C y más reformas que quiera hacer Claudia. Entonces seguramente ahí va a haber un asunto relacionado a cómo ponerle límites a los Estados Unidos sin romper con ellos. Entonces va a ser muy compleja esa situación. Claudia va a tener que ser súper inteligente en esa situación. El otro tema tiene que ver con el nearshoring, que es todo este flujo de capital que viene desde Asia hacia México, y que la idea es que desde México se pueda ensamblar una gran cantidad de productos para el mercado de los Estados Unidos. La pregunta es cómo aprovechamos el nearshoring, y me parece que gran parte de lo que va a hacer el gobierno de Claudia va a tener que ser pensar en una nueva industrialización que justamente retome al menos esta política que han tenido los chinos de que se abren las fronteras, pero se les pide a los empresarios que inviertan, que capaciten, digamos, a nuestra fuerza de trabajo, que nos transfieran tecnología, que nos expliquen bien cómo se hacen estos procesos productivos para nosotros también poder hacer nuestras propias empresas. Entonces eso va a ser fundamental. La política industrial que va a tener que hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum va a ser fundamental. Y bueno, finalmente otro de los grandes temas económicos que me parece que va a ser algo que va a salir es el tema relacionado a la soberanía energética, en el sentido de que se va a tener que seguir adelante con la reforma eléctrica, con la reforma también en términos del petróleo. Se va a tener que fortalecer a Pemex, se va a tener que fortalecer también a Comisión Federal de Electricidad para que sigan dándonos energía a precios accesibles que garanticen la vida digna de la población, pero al mismo tiempo buscar la forma de ir transitando gradualmente a una transición energética donde también estemos pensando cuáles serían, digamos, las bases del modelo civilizatorio de nuestro país y de nuestro mundo, porque al final también eso es parte de esta discusión. Mi nombre es Josafat Hernández, soy profesor investigador del CIDE, y pues bueno, hacemos esta invitación cordial a que puedan ver la programación de la 4TV.